que la actual dirección de Telemadrid ha hundido nada. Eso es pura demagogia que voy a entrar a valorar punto por punto. Ahora mismo, bueno, en el caso primero que dices tú de Deloitte, hombre, primero se corre el rumor de que a ver si se lo iban a dar a Pricewaterhouse porque no sé qué, ya como no es Price, ya es Deloitte, ahora vamos a intentar dar a Deloitte. Da la sensación de que Deloitte gana o pierde mucho con esto. Tú dices 144.000 euros, ahora cualquiera, y yo la primera que estamos en esta situación nos parece una barbaridad para una consultora que gana billones de euros y que está forrada. Yo creo que un informe de 144.000 euros si le va a perjudicar mediáticamente ni se mete. O sea que yo creo que es bastante imparcial y profesional en ese aspecto. Y no tengo por qué defender la empresa, que es que no la conozco de nada. Pero vamos, tiene una imagen. Esa está en Price. Estaba en Price, luego no está, la habéis estado acusando de meterle. Estáis acusando de imparcialidad a una empresa que ni le va ni le viene, ya te digo, por este dinero. No? Porque 144.000 euros, que para el resto de los mortales es un montón, para esa empresa es migajas. Es una migaja. No, bueno, que es una migaja. Y que luego, claro, dices de lo que ha costado 144.000 euros. Vosotros, cuando estabais gobernando, en la época de Zapatero, en Radio Televisión Española, pusisteis a 4.150 personas en la calle, mientras estabais dejando 700.000 euros a una empresa privada para que dirigiera la nueva comunicación, el logotipo de Televisión Española. Y ahí nos rasgabais las vestiduras. Y medios tanto de Prisa, Público, etcétera, Canal Sur, o sea, hay un montón de medios donde se están cerrando, y yo creo que no se puede dar esos ejemplos así a bote pronto de gestión pública como si fuera una situación que solo se está dando aquí. Públicos y privados. La crisis es de todo el sector audiovisual, tanto de la prensa como el resto de los medios. Todos los medios de comunicación están sufriendo esta crisis, y todos los medios están sufriendo también estas bajadas de audiencia. Todas, porque ahora mismo hay una fragmentación mucho mayor de los canales. No es lo mismo Telemadrid cuando nació hace 20 años, que no tenía competencia. Ahora tiene que estar lidiando con otras muchas televisiones regionales, con la TDT y con Internet, porque ahora cada vez más gente, todas las televisiones regionales... Si fueses accionista, que te da el 4%, pues no, colega, invertirías en otro tipo de cosas, en ropa interior, en gorros para señores... ¿Pero esto qué tiene que ver? O sea, por eso, no, es que vamos a ver, las cosas se han hecho mal desde hace muchos años en Telemadrid, y entonces es verdad, cuando el PSOE hizo sus esparramos en el gobierno central, ellos callaban y vosotros dabais caña. Y ellos ahora, pues, lo importante les parece 100.000 euros. A mí personalmente no me lo parece. Pero lo que sí es cierto es que una emisora de televisión con un 4% de audiencia, pues no es rentable, ni social, ni política, ni económicamente. Pero tanto Telemadrid como otras muchas, te hablo, porque... No, pero estamos hablando de Telemadrid. Todas las regionales, la televisión catalana, dan un ejemplo de una televisión regional que suba. Perdona, Telemadrid es la que tiene menos share de todas las televisiones. Pero bueno, tampoco tiene la necesidad que puede tener la catalana, porque tampoco tiene una entidad... Y la aragonesa tronca... lingüística, como tiene, por ejemplo, con una población similar, Cataluña en número y en nivel socioeconómico, la Comunidad de Madrid, Telemadrid capta publicidad por valor de 13 millones de euros y la catalana 85. Vamos a ver. Algo harán mal los directivos, porque el ejemplo que tú ponías, dices, hombre, vamos a tener una empresa sin trabajadores, pero director de recursos humanos, de planificación... Tendría que haber responsable por área, o cualquier empresa. Cualquier empresa en el Corte Inglés, una sucursal, en la que se coge y se tiene una audiencia del 4,5, que es lo previsto para el año que viene, y unas pérdidas de 262 millones de euros, se van los directivos porque lo han hecho mal. Pues tenéis que coger en Canal Sur y hacer una limpieza tremenda. Y durante la época que habéis estado gobernando el tripartito de Cataluña, otra limpieza. En todas las televisiones está ocurriendo lo mismo. Pero estamos hablando de esto. Sí, pero en todas las televisiones está ocurriendo lo mismo. Gubernamentales. Pero ¿qué ha pasado? Yo vuelvo otra vez con la pregunta, o sea, ¿qué ha pasado con la gestión hasta ahora? ¿No? O sea, porque ahora mismo 925 personas. ¿Qué ha pasado con todos los cargos que han pasado por ahí? ¿Qué ha pasado con todos los años que se lleva gobernando y se lleva dirigiendo el tema de la televisión pública en Madrid? ¿Qué ha pasado para que haya ese sobrecargo, ¿no?, de puestos y de personas? Porque cuando comenzó Telemadrid se abrió la puerta en épocas de Leguina, y ya de por sí entró un grueso enorme de gente a trabajar. 242. Y durante todos estos años... faltan 1.000, sigue. Bueno, pues y a partir de eso lo tenéis comentado vosotros. Entonces criticamos el empleo público, que ahí va ahora más o para menos. Si metes más trabajadores lo criticamos, Isabel, y si metes menos también cuando lo gobernaba estamos Joaquín criticando. Leguina yo tenía pelo, hace 17 años. No me digas ahora que los 1.242 trabajadores de Telemadrid. Pero no han entrado, y los 925, la culpa era de Joaquín Leguina hace 17 pues años. Entonces, a ver, entonces hay cosas que no me cuadran. Entonces, que no habéis el empleo gobernado público en 17 Telemadrid años. durante este tiempo sí que se ha estado dando empleo, entonces no sé si criticas que hay más empleo y que hay menos empleo, y luego la redacción paralela a la que se está acosando, que también luego sí que entramos a hablar ahí, porque es la gente de la que nos está hablando, son 99 los que decíais, entonces hasta ahí no me entra la cabeza. O sea que yo creo que es una televisión... ¿Les vais a echar, Isabel? ¿Los vais a echar? No.
¿Les vais a echar? ¿Nos vais a echar? No. No, hombre, pues va a Se ser... A ver, Alejandro, por Yo favor. quisiera decir una cosa, es decir, Sí, perdón. para mí Telemadrid es un ejemplo, pero yo estoy hablando más de las televisiones públicas, es decir, del desaguisado que ha sido el desarrollo de las televisiones públicas en este país, independientemente de cuál sea el gobierno que esté, independientemente de qué televisión hablemos. Hay ejemplos peores que otros. Desde mi punto de vista, la televisión valenciana y la televisión de Madrid son ejemplos especialmente malos, pero yo creo que en general el diagnóstico que podemos hacer afecta a la mayoría de las televisiones autonómicas. Si el problema no es crear empleo público por crearlo, quiero decir, las televisiones públicas no tienen que existir para que tenga trabajo la gente. Ese no es el objetivo de las televisiones públicas. Sería una cosa un poco, en fin, onanista, si me lo permitís, ¿no? Yo creo que las televisiones públicas existen para dar un servicio a la sociedad. ¿De qué manera? De la forma más sostenible posible, de la forma más eficaz posible y de la forma, digamos, más profesional y más neutral posible, porque esos son los valores que tiene la televisión pública. ¿Se ha hecho eso? No. Las televisiones públicas, como bien decía Nino, se han convertido en televisiones gubernamentales. La política de empleos ha sido una política también directamente sectaria en muchísimos casos. Se han inflado las plantillas porque lo que se ha hecho es, para conseguir una serie de trabajadores o de profesionales afectos, lo que se ha hecho es ir creando capas sobre los profesionales antiguos, y al final un elemento que era muy común en la televisión pública estatal y que también lo hemos visto en las televisiones públicas autonómicas es un montón de gente trabajando haciendo pasillos. Mientras que había otras personas que eran las que en ese momento estaban en sintonía con el gobierno que estuviera y ahí estaban. Y yo no quiero criticar especialmente al Partido Popular, el problema es que en Madrid el Partido Popular es el que históricamente está haciendo esto, pero creo que en otras comunidades autónomas donde ha habido otros partidos ha ocurrido también Un así. pequeño apunte solo, si esto fuera así la ecuación, ahora mismo me dirías que en Telemadrid hay 900 personas que están metidas por el Partido Popular, y yo creo que eso está claro que no es así. No. Nadie ha dicho eso. Mira, yo sí me acuerdo porque al poco tiempo de llegar, poco tiempo de irse Joaquín y entró Alberto Ruiz Gallardón, yo estuve trabajando 2 años en Onda Madrid. Entonces, estaban cambiados los tercios. Entonces, los que hoy critican mucho a Telemadrid eran los que a mí me ponían verde. Y los que cuando decidieron despedirme, porque esparramé en un debate, claro, pues no me lo dijo el que me contrató con una botella de whisky en la mano. Vino un sindicalista. ¿Sabéis qué hice? Mandarle la mierda. Porque ellos eran entonces los que ponían las cruces sobre los números. Pero esa época pasó, y cada vez que llegaba un gobernante, lo que hacía es que si no le gustaban los que había puesto el anterior, ponía sus 40 o 50, porque todo el mundo lleva... Y ¿No te das cuenta cuando sigues un político, un séquito, que van a visitar un barrio y hay 12 llevando el maletín, 13 sonriendo y 14 aplaudiendo? Pues eso no se da más que en los circos. Entonces, eso pasaba allí. Entonces colocabas 40 o 50. Que desplazabas a esos 40 o 50 que podían hacer el trabajo, pero no eran de los tuyos. Y cuando venía el siguiente, dentro del mismo partido, ponía otros 60 y ponía otros 60. ¿Por qué hace que no se hacen oposiciones para entrar en Telemadrid desde el siglo pasado, por lo menos? Desde También los la- Sí di que el 80% de los trabajadores de Telemadrid, las cosas como son, entraron por oposición. Por, Otras cosas no, son no, así. concurso, por un examen, no fue una oposición, no son funcionarios. No son funcionarios, pero un concurso de oposición concurso, pues. para una Sí, no empresa es lo pública. mismo, Quiero pero decir no es lo mismo, que no es entraron... lo No, mismo. porque las cosas... No es una queda oposición simpático al lo uso. que dice Nino, pero las cosas como son. O sea, y yo soy crítico con que hay 2 redacciones paralelas. Una, la de los trabajadores que entraron por oposición o por concurso, y los que se han ido metiendo a dedo. Pero las cosas, queda simpático, pero siendo ciertas. El 80% de la plantilla actual de Telemadrid es cedida, que creo que es un exceso, pero el 80% de la plantilla entraron por su concurso presentándose, estudiaron en el Instituto de Radio y Televisión, etcétera. La media de edad, para que nos hagamos también una idea, tienen 43 años. La media llevan 20 años allí trabajando, haciendo su trabajo como les han dejado unos u otros o los que hayan estado gobernando. Pero si nos centramos en los trabajadores, que creo que es una parte importante del coste, olvidaremos otras cosas. Hemos planteado, yo soy el portavoz también en este caso del Partido Socialista en la Comisión de Control, que Telemadrid no puede competir con la Sexta, sin embargo paga los derechos del fútbol como si fuera la Sexta. Telemadrid firmó un contrato de 306 millones de euros con el Atlético de Madrid, lo siento por quien le guste este equipo, don Enrique Cerezo, que siempre aparece en todas las ecuaciones en Madrid, Enrique Cerezo, 306 millones para ver el Atlético de Madrid en Telemadrid cuando lo tienen otros canales abiertos. Tiene sentido. Pero Cuando eso- tenemos baloncesto pero está femenino, dando la razón balonmano, sí, pero que lo habéis firmado Pero vosotros hace colocan 4 muchas años. cosas, me refiero, claro. Sí, quiero decir que eso- son 306 millones al amigo de Ignacio González, que se llama Enrique Cerezo, Bueno. que aparece en todas las ecuaciones. Hombre, tengo la foto de ellos dos Que en no el empiece burladero que no sonriente, empiece como con la amiguetes. banalidad de las amistades, que si nos ponemos a hablar de amistades ahí está todo el mundo ahí, o sea, no digas ¿Todo tonterías el en todas mundo? partes. Te aseguro que yo no. Bueno, No todo el mundo, no, Enrique que yo Cerezo, tampoco, pero que- amigo declarado, sale en el burladero en los toros siempre juntos. eso no tiene nada que ver, ¿Cómo que es no? un empresario Firma conocido en la conmigo Comunidad de 306 Madrid. millones y verás si eso nos hacemos amigos.
Pero que no, hombre, que no seas así, vacíe que las arcas empezamos a del hablar de Madrid las amistades y de los cualquier partidos, televisión. es una tontería Bueno, lo que pues acabas de decir. no son amigos, pero no tiene nada que ver. Es demagogia. 306 millones, tú y yo no lo cambiamos ahora sí en un momentito. Es decir, que sí tiene que ver. A mí el drama que me parece es que hay 1000 trabajadores que van a engrosar la lista del paro. Y entonces ya no nos podemos flagelar las espaldas. Lo que tenemos que hacer es tratar de hacerlo bien, porque vamos a ver, una televisión pública, y así la ha pasado a la estatal y a estas, lo que no puede ser es la información repartida por el porcentaje de votos. Tú puedes hablar y eres del PP, y si yo soy periodista y dices algo en que es noticiable, lo sacaré. Pero porque tengas más escaños que el otro, no tengo que hacerte una información porque tengas votos. La información es o no es información. Entonces hemos entrado en unos juegos donde había que repartirse dádivas, tonterías, no, mis 3 minutos, pero tú qué vas a decir 3 minutos si no he dicho más que gilipolleces. Entonces tiene que haber periodistas que hagan información. Y hay ya un modelo que ha funcionado bien, que es el modelo de la BBC. Hasta ahora. Entonces, gente que es profesional y lo que hace es cubrir la información. Y le da igual quién le llame. Pero hoy, desgraciadamente, lo primero que hace es el que llega allí es poner de director general a alguien que es su primo, su amigo o íntimo. O por lo menos que tiene una afinidad ideológica casi que rayan cuando se juntan. Chirría. Entonces, pues eso no es serio. Eso no es serio. Y pasó cuando la época del PSOE, porque fue director general, el que meses antes había sido el portavoz del PSM en la Asamblea de Madrid. O sea que hay que hacerlo bien. Entonces, este tipo de batallas de que si tú eres amigo, el anterior, tal cual, pues a mí me da igual, cada uno que sea amigo de lo que quiera. A la gente le vamos a juzgar por lo que hace. A un amigo es incluso delito. Puede llegar a serlo, estarás de acuerdo conmigo. Hombre, si a mí se me da hace igual si los se hace de amigos, forma ilegal, sí. Sí, claro, me da igual los amigos, excepto que le favorezca su negocio de 306 millones de euros. No sé, mira. Entonces la amistad ya tiene otro nombre. Yo llevo muchos y es un años haciendo poquito información escandaloso. parlamentaria y todo el mundo ha acusado al otro. Le he insultado, que forma parte del guión. Niégame que ha habido un Y contrato nunca ha pasado nada. Ni no, que yo sé que niégame que ha habido un contrato de 306 millones con el Atlético de Madrid y que lo dirige... No, pero si lo que ha pasado, ha pasado. Ha pasado. Entonces, eso Claro. es objetivamente Bueno, cierto. Isabel, No te- está no te pidiendo la la palabra. televisión por pública la favor. necesidad No de te estar preocupes, que transmitiendo como no hay partidos dinero- de fútbol, que iría al modelo. Claro, Tiene esa pero obligación. eso es lo que digo- es importante. Digo ¿no? que no te preocupes porque como no hay dinero, y ahora mismo si quieres entramos también a hablar un poco de cómo están las cuentas, precisamente son uno de los motivos por los que se va a reducir a más de la mitad derechos de fútbol y este tipo de cosas. O sea, que se va a quedar estrictamente para lo que puede emitir con el dinero que tiene. Yo lo que quiero decir, en el caso de la BBC, claro, es que eso es un modelo de gestión que es completamente distinto a este, porque si en todos los hogares madrileños quien quisiera pagar el canon que paga cada británico por ver la BBC A lo mismo no nos libremente, importaba. unos lo verían, otros no. Yo diría, Claro. pues yo estoy dispuesta a pagar entre 125 y 140 euros al año por ver Telemadrid, pues lo pago. 12 Y entonces, horas. Si quizás pagamos gracias por a verlo eso, más. la BBC también se puede permitir ser absolutamente independiente y competir con otras emisoras por tu audiencia. Tú dices que, por ejemplo, en el caso de Telemadrid, que no tiene que competir con La Sexta, por supuesto que tiene que competir, porque aunque sea un servicio público, tiene que entrar dinero, porque no se puede concebir que con la situación que tenemos, donde se están cerrando colegios, donde se están ajustando y recortando en todas partes, en todas las partidas, yo creo que los ciudadanos no pueden entender que mientras tanto se esté manteniendo un agujero de 240 millones de euros, cuando encima por ley, ya es una ley, es que por la ley de comunicación audiovisual las televisiones públicas no pueden tener déficit y entonces tiene que abrir la mano a nuevos tipos de gestión. Y yo creo que los ciudadanos no entienden por qué de su bolsillo no pagan también a Teleca, o sea, por qué unos periodistas son de primera y otros de segunda. ¿Qué pasa? Que los que están en Telemadrid son de primera y los del resto de las televisiones no. Pero porque eso Yo no- creo, eso no lo he entendido, yo creo, eso no lo he entendido. pues yo creo que todos los medios de comunicación son importantes, pero que cuando un servicio público no es sostenible, pues a lo mejor en ese momento se tiene que prescindir de él. Claro, del sí, mismo modo que si se prescinde, llega un momento ¿por qué en no el ayuda? que Hay que ver ¿Por las qué no hay vías, prensa? igual hay que ver las vías para que sea Claro. sostenible. Y luego, pero lo que Antes no puede de- ser, Yo claro, creo que es antes que- de a lo mejor pase. esta es la situación, Yo pero es sí que lo me- que no puede ser es que como ya se ha hecho mal, hay un grueso muy grande de plantilla, pues ya sigamos hacia Dios sabe dónde, pues habrá que pero perdona, Isabel, ajustar y ver si la es que plantilla como el está. problema yo creo que efectivamente, cuando alguien se plantea hacer un diagnóstico de una situación, ese diagnóstico se hace con un objetivo. Es decir, y a mí me parece que el objetivo con el que se está haciendo el diagnóstico de la situación de las televisiones públicas no es para el mantenimiento de las televisiones públicas, es para la privatización o la eliminación de las televisiones públicas. Es evidente que las televisiones públicas autonómicas que funcionan con publicidad están siendo una competencia importante para las televisiones privadas. Y es evidente que en un momento de crisis importante las televisiones privadas están haciendo una gran presión para que las televisiones públicas desaparezcan. Porque como el modelo estatal de televisión que ha podido sustituir, con mayor o menor fortuna, podríamos entrar ahí a discutir también, la publicidad por otro tipo de ingresos, digamos a través de canon a las telecos, que veremos en qué queda, y a través de un canon también o un peaje a las televisiones privadas, que a cambio de que
darse la publicidad están dispuestas a poner algo de dinero, ese modelo no se puede mantener en las televisiones autonómicas. Por lo tanto, el destino para limpiar